Hola, bienvenidos a mi sesión. Soy Yolanda Cuesta. Y lo primero de todo, agradecer a Cristiano Galbao y a toda la organización de Excel Weekend por invitarme a participar un año más y ya con estas son 9 las ediciones. Mi blog o web se llama Excel Contabilidad y TIC y te invito a visitarlo. Me presento un poco más. Soy Yolanda, soy economista, soy formadora en presencial y online con LinkedIn Learning, entre otras plataformas. Microsoft me ha nombrado MVP en Excel durante 10 años consecutivos y también un año he sido además MVP en Data Platform. Suelo comentar sobre Excel, Power BI, Query, Pivot, Power Apps y te invito a descubrir todos mis cursos y a contactarme en LinkedIn Learning. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues te voy a comentar sobre cómo usar Excel en Power Apps y también te voy a hablar sobre Database. Si ya eres usuario a nivel medio de Excel, fácilmente vas a poder empezar a trabajar con Power Apps y Power Platform, ya que puedes ver que tiene varias conexiones, varias acciones que están íntimamente relacionadas. Vamos a verlas y a partir de los libros Excel vamos a crear aplicaciones. También te voy a introducir sobre trabajar con Dataverse y lo que es a partir de Excel. Vamos a empezar comentando un poco al respecto de la Power Platform. La Power Platform de Microsoft es un conjunto de aplicaciones en donde tenemos distintas herramientas. Hoy nos vamos a centrar en Power Apps, que nos sirve para crear aplicaciones. También tenemos, muy conocida, Power BI, análisis de datos, Power Automate para automatizar procesos, crear flujos que me realicen tareas, Power Virtual Agents para crear chat de conversación y también tenemos Power Page, que lo que nos va a permitir va a ser la creación fácil de páginas web. Todo esto bajo el paraguas de Microsoft y bajo el criterio de poco código. Esto es a modo introductorio sobre Power Platform, pero también te quiero comentar sobre Dataverse. Dataverse está también presente en toda la Power Platform y es una plataforma de datos de empresa que lo que va a hacer es que nos va a permitir almacenar de forma segura los datos, además de administrarlos desde un único lugar. Se pueden integrar datos provenientes de muy diversas fuentes y todo ello hacerlo en un único sitio. Las tablas de Dataverse van a facilitarnos la indexación y el buscar datos. Además, no vamos a tener que ir importando los datos todo el tiempo y de esta manera vamos a evitar duplicar datos. Por último, Microsoft comentar que incluye una gran cantidad de tablas estándar de serie, digamos, pero también, lógicamente, los usuarios podemos crear tablas nuevas. Y todo esto lo vamos a ver en una aplicación práctica. Para ello voy a ir a Microsoft 365 y te lo voy a mostrar ahora. Ya estoy en mi cuenta logueada y desde aquí vamos a abrir Power Apps. Power Apps tenemos en la página de inicio en donde ya podemos ver una serie de informaciones. Vamos a ir directamente a crear. En este apartado es donde podemos ver que
rápidamente vamos a crear una aplicación en Power Apps desde Excel. De esta manera se va a crear automáticamente una app con datos que tengamos en Excel. Tendremos que subirlos, eso sí, a OneDrive for Business, OneDrive para la empresa, y desde ahí es desde donde cogeremos los datos para crear la aplicación. El Microsoft 365, si abrimos Excel, podemos ver todos los archivos Excel que tenemos y te voy a enseñar este, que es el que voy a utilizar ahora. Entonces tenemos una información, en este caso, al respecto de unas ventas, unos vendedores, productos, importes. Esta columna está duplicada, la voy a eliminar, no pasa nada. Y aquí el primer consejo es trabajar con formato tabla. Seleccionamos los datos, vamos a insertar y pulsamos en tabla. Me ha detectado que la tabla tiene encabezados, acepto, ya tengo establecido el que estos datos sean un único todo en formato tabla, y con esto es con lo que voy a ir a Power Apps para crear mi aplicación con 3 pantallas que automáticamente me permite la aplicación Power Apps. Vamos a llamar a la aplicación App Ventas. Por cierto, aquí en la tabla, si voy a diseño de tabla, no conviene dejar el nombre que viene por defecto, sino poner otro más descriptivo. Aquí vamos a ver que da error, pero no pasa nada, y es que para escribir los nombres de las tablas hay que seguir una sintaxis, y en concreto lo que está pasando es que no debemos dejar espacios en el medio, pero rápidamente lo solucionamos de esta manera. Bien, para ir a la aplicación esto lo tengo que cerrar, así que lo cierro y voy a Power Apps. Ya estoy, voy a decirle que me busque ese Excel que acabamos de ver, que está aquí, y elija la tabla que acabo de nombrar. Pulso conectar y se está creando la aplicación con esos datos. Es una aplicación en principio sencilla. Esto es una pantalla de bienvenida en donde nos invitan a tener una vista previa. Puedes pulsar aquí, verlo más tarde o no pulsar, vamos, para que luego te lo vuelva a mostrar y lo puedas ver. Y aquí está la sencilla aplicación que se ha creado, que tiene 3 pantallas. Las pantallas las vemos aquí, serían estas 3, y que en principio estaría operativa. Si bien, pues generalmente hay que dar algunos retoques. Este es el editor de Power Apps con sus menús y con sus diferentes acciones, que no podemos entrar ahora detalladamente, pero para que veas que a partir de los datos que teníamos en nuestro Excel, automáticamente se crea la aplicación. Y para reproducirla, para ver cómo se comporta, tenemos este icono que si le pulsamos ya vemos cómo va a ser la aplicación en el formato, en este caso, MOV. Voy a cerrar aquí, bueno, voy a dar aquí para que no me salga el mensaje todo el tiempo. Y lo que quiero hacer es situarme en la pantalla principal para darle al play y que veas cómo pulsando me lleva a cada uno de los registros. También puedo añadir nuevos elementos. Aquí que estábamos reflejando las ventas, pues podría introducir los datos. Y también otra opción que tenemos es ordenarlo, filtrar, etcétera. Y también, como no, editar.
¿eh? Aquí editar y vemos lo que existe y lo podría cambiar. Entonces yo y eliminar en su caso. Voy a cerrar aquí. Entonces yo todos los registros que vaya añadiendo con la aplicación, que me la puedo descargar en el móvil, se van a ir reflejando en la en hoja de Excel de la que hemos partido. Así que la forma más directa de verlo es pulsando aquí en más. Vamos a introducir, ya digo que esto se podría cambiar y hacerlo pues más intuitivo quizás. Producto pues unas cuantas mesas, sucursal pues la del centro y vendedor pues yo, por ejemplo. Le damos aquí y ahora vamos a ver que este registro va a aparecer en nuestro Excel que tenemos en Excel Online. Voy a aquí, que es donde está, pulso en la hoja de cálculo y aquí lo tenemos. Esta es el registro, la línea con el registro que he introducido. Además, aquí date cuenta que se ha añadido una columna no existente antes, ya que esta es la columna que nos hace de enlace y nos referencia a Power Apps. ¿Has visto? Entonces, en este caso lo que hemos hecho ha sido usar un Excel que teníamos creado ya en Excel Online, eso sí, pero podrías partir de crear uno nuevo, ¿eh? Un libro en blanco, lo crearías y actuarías tal y como hemos indicado. Luego, por otra parte, también existe la posibilidad de que un libro que tú tengas en Excel de escritorio lo subas a Excel Online y trabajes a partir de haberlo subido. Si vas a hacerlo así, te recomiendo dos cosas. Primero, que no olvides dar formato tabla a los datos, muy importante, y no dejar los nombres que vienen tabla 1, tabla 2, etcétera. Y con las fórmulas tienes que tener cuidado porque quizás tengas que transformar la columna que contenga fórmulas en columnas con valores numéricos, porque al traer los datos a Power Apps está pendiente de que pueda reconocer como fórmula, así que de momento tienes que transformarlo en un valor. Bien, voy a cerrar aquí y voy a volver al editor. Aquí, bueno, tendríamos que guardar la aplicación, le daríamos un nombre, pues app de ventas igualmente, guardar y ya aparecería en nuestro Power Apps esta aplicación y podríamos trabajar con ella sin ningún problema. Vale, esto hemos visto desde crear y desde Excel. También quiero enseñarte que existe la posibilidad de utilizar plantillas que ya están creadas. Entonces, a partir de todas estas opciones que tenemos aquí, pues también vas a poder trabajar con datos de Excel. Aquí en principio pues usarás las que existen, te recomiendo para practicar, sobre todo para iniciarte y pues como digo algunas de ellas se basan en datos que están en Excel de ejemplo. Y te voy a comentar la diferencia en esta parte que dice aplicación basada en modelo o aplicación de lienzo. Entonces, si nos vamos aquí a inicio, podemos, mejor dicho, aquí a crear, podemos ver que desde una aplicación vacía tengo las opciones que te estoy comentando y una más. La aplicación de lienzo en blanco es la que hemos visto y a partir de una pantalla en blanco vamos a poder ir añadiendo de manera relativamente sencilla distintos elementos en la aplicación para realizar cambios. En una aplicación basada en modelos también es conocida como una aplicación
basada en Dataverse. Entonces, aquí tendremos menos flexibilidad para el diseño y para la manera de traernos datos, puesto que siempre los datos han de estar en el almacén Dataverse. Y bueno, esta otra opción próximamente no estará dentro de Power Apps, ya que tiene su propia herramienta separada, es Power Page y sirve para crear páginas o sitios web. Vale, pues visto esto, como estábamos comentando, vemos aquí distintas opciones de plantillas. Me voy a ir a las de lienzo y, por ejemplo, una sencilla que te recomiendo probar es la de contactos. No tiene vista previa, pero no pasa nada. Y se conectaría en este caso a Outlook, como ves aquí. Aquí puedes leer sobre ella y automáticamente, si doy a crear, me empezaría a trabajar con la plantilla para creármela. Luego yo puedo, obviamente, conexionarlo a mis datos. Otra plantilla, por ejemplo, esta otra es para también de lienzo, para, para dejar eh, algún tipo de request para los managers, aprueben, etcétera. En este caso vemos aquí la vista previa y sí que también podemos ver que esta aplicación está diseñada en formato tablet. La otra estaba en formato teléfono, la que hicimos con el Excel, y esta de esta plantilla está en formato tablet. Lo mismo, te pide loguearte e iniciar sesión, en este caso en Office 365, Microsoft 365 usuario y en el Outlook, y con ello trae los datos para crear la aplicación. De momento, pues no lo voy a hacer, pero bueno, te recomiendo que lo hagas para ir familiarizando. Luego se pueden borrar las aplicaciones que no quieras, como un archivo más que borramos. Vale. Otra manera de crear aplicaciones, estamos en crear y en vez de utilizar este apartado que hemos tomado para trabajar con Excel, vamos a ver ahora este otro donde vamos a iniciar la aplicación de Power Apps a partir de una app que está vacía. Entonces empezamos desde cero. Le doy y vemos las tres opciones. De momento vamos a empezar con esta de lienzo en blanco, que como te he explicado vamos a poder traer datos de muy diversas fuentes y lógicamente Excel, que es la que estamos hablando en esta sesión. Pulso en crear y lo primero que me pide es el nombre de la aplicación. Entonces le podemos decir que de momento es una app de pruebas, porque esta no la voy a guardar. Lo que te comentaba, formato tableta o teléfono, en el ejemplo anterior que hicimos de traer los datos del Excel Online, por defecto me lo hace en teléfono y pulso en crear. Me va a abrir el editor de Power Apps y a continuación la zona central del lienzo va a estar en blanco y yo voy a poder agregar distintas opciones para trabajar con la creación de la aplicación. Lo está preparando, no suele tardar mucho. Ahora cuando termine lo veremos en pantalla. Ya lo tenemos y la primera pantalla nos dice cómo podemos empezar creando un formulario o una galería. Si pulsamos en estos enlaces nos da información al respecto. Vamos a dar a omitir y este es el lienzo en blanco, la zona central, y este panel de aquí donde podremos introducir aquí en esta zona más a la izquierda distintas acciones.
Y esto es lo que compone la app. En este momento solamente hay una pantalla. Aquí puedo cambiar los nombres, hacer una copia y aquí voy a ir viendo en este otro panel de la derecha las distintas propiedades de los diferentes elementos. En insertar es desde donde puedo traer los distintos iconos, galerías, imágenes, gráficos, etcétera. Y en esta zona de aquí, que es la que yo estoy explicando ahora, es desde donde nos traeríamos los datos. Podría o bien crear una tabla nueva desde cero o traerme de las tablas que existen. Este icono son tablas de Dataverse que tengo yo. O a partir de los conectores, también verlos todos y importar, por ejemplo, en este caso, desde Excel. La misma acción, como se ve aquí, se puede hacer pulsando en esta parte donde dice de agregar un elemento del panel insertar o conectar a datos. Agregar datos, vemos que es el mismo panel que antes y vemos aquí los conectores, entre ellos el de Excel. Aquí está. Vemos los distintos Excel, elegiríamos y ya los datos los traería aquí. De momento le doy a cancelar. Ya una vez que hubiésemos traído los datos, podríamos ir insertando y añadiendo elementos y están clasificados por categorías. Popular, entrada, bueno, esto es bastante denso, pero también es bastante intuitivo. Y otra cosa que quiero comentar es que Power Apps en particular y Power Platform en general se basa mucho en las funciones que conocemos de Excel. Entonces utiliza un lenguaje que se denomina Power FX y como ves aquí este símbolo te sonará y esta barra como la barra de fórmulas de Excel. Y si escribo, por ejemplo, sum de suma, vas a ver aquí que existe esa función, de manera que me va a permitir realizar cálculos en las aplicaciones. Las funciones de PowerFX no solamente sirven para realizar cálculos, sino también para indicar a cada uno de los elementos de la Power Apps qué es lo que tiene que hacer. Por eso, si eres un usuario o usuaria de Excel, el estar familiarizado con el trabajo de las fórmulas te va a servir de ayuda para introducir tus primeros pasos con cálculos en la Power Apps. Ahora no es el tema de la sesión, pero te invito a contactarme y puedo compartir pues distintos archivos y ejemplos que tengo. Y a modo de ejemplo, para que veas, voy a ir añadiendo algunos elementos y de esta manera ahora me sitúo en la vista que se llama de árbol. Puedes ver que dentro de la pantalla 1, que es esta, que de momento solo tengo una, he introducido o insertado un primer elemento que se llama label 1, que puedo cambiar de nombre y hacer otras acciones. Voy a insertar otro elemento, como ves, puedo pulsar y arrastrar para moverlo en la app. Y en este panel de la derecha, si tengo seleccionado cada uno de ellos, se va mostrando las propiedades y muy similar a como trabajamos con los programas de oficina, de Office, puedes ver que puedo cambiar el texto, la fuente, el formato, el color, etcétera. Y de esta manera lo que vamos haciendo es ir creando nuestra aplicación. También aquí hay otra serie de menús que en función de
que tengamos seleccionada una u otra zona son diferentes. Por ejemplo, aquí seleccionando la app tengo esta parte de tema, también es similar a lo conocido en cómo trabajamos con Office, los temas de Word, de Excel, de PowerPoint. Y bueno, así poco a poco se van conformando. Esto es en un apartado inicial sencillo, pero se va conformando, como digo, la app con sus distintos elementos y con datos traídos, como hemos visto antes, de muy diversas fuentes, entre ellas Excel. Bien, pues si quisiera guardar, pulsaría aquí. No es el caso, así que no lo voy a guardar, pero como te he explicado los pasos, tú puedes practicar y trastear, dar las primeras acciones a una aplicación de prueba. Bien, pues vamos a fijarnos ahora en este otro apartado que se llama tablas. Si en un momento dado no lo tienes visible, sí que tendrás estos tres puntitos y el más. Y fíjate si está marcado o desmarcado, porque de esta manera lo muestra o lo oculta, ¿vale? Entonces, si no lo ves, vas a más y lo marcas. En el apartado tablas, como digo, vamos a ver aquí eh, otras maneras de crear. Aquí un aviso para probar este otro elemento de Microsoft llamado Microsoft Fabric. Y lo que vamos ahora a ver es las tablas de database. Como decíamos en la presentación, como os comentaba, tenemos una serie de tablas, no te asustes, que son muchas de estas, que ya se crean automáticamente. Aquí ya estamos hablando de las tablas de database. Voy a abrir, por ejemplo, esta de buzón. Bueno, voy a ir más despacio. ¿Ves estos tres puntitos? He hecho clic y puedo abrirlo o editarlo. De momento lo voy a abrir y si me dirijo en esta otra zona, puedo hacerlo en una ventana nueva. Esto lo cierro y con esto lo que te quiero mostrar son las tablas en Database. Esto sería una tabla en Database de las que vienen ya por defecto. Tenemos aquí lo que son las propiedades de la tabla con nombre, buzón, tipo, estándar. Aquí otras tres paneles con información sobre el esquema. Si te detienes aquí puedes ver a qué se está refiriendo. Y aquí en concreto estamos hablando de la estructura de la tabla, experiencias que tienen gente que verá la aplicación respecto a los datos que contiene y bueno, esto que es un poco más avanzado. Esta sería la tabla en donde tenemos unos encabezados, en este caso se están mostrando 3 y hay 77 más en esta tabla en concreto. Si pulso aquí, todos estos son encabezados de la tabla que se pueden activar o desactivar para que se muestren o no. Aquí en cancelar, incluso si quisiera añadir una nueva columna a una tabla, tanto ya creada como una nueva, pues lo haríamos a través del apartado de ir creando columnas. Tampoco podemos entrar ahora en detalle, pero habría que ir rellenando los cálculos y bueno, conocer un poco de las características de los elementos de Dataverse, pero es sencillo. Y con este formato es con el que se trabaja en la Power Platform de manera más segura y más recomendable. En este apartado que estamos hablando de Dataverse, no olvidar también que cuando hemos comentado de crear, teníamos la opción de cuando damos a aplicación vacía, crear una aplicación en blanco basada en este tipo de tablas de Dataverse. Y en aplicaciones también podemos ver que este apartado incluye una manera de crear una tabla
fácilmente desde las que ya existen o incluso, que es lo que vamos a explicar ahora, de una hoja de un libro de Excel, mejor dicho, donde tengamos unos datos en formato tabla. Vamos a poder hacer que ese Excel se convierta fácilmente en una tabla de Dataverse y así no tener que crearla desde cero para usar esa tabla de Dataverse a la hora de crear una aplicación. Bueno, estamos hablando de crear aplicaciones, pero esto que estamos comentando está útil o es útil en toda la Power Platform. Bien, pues antes de pulsar en este botón voy a mostrarte en Excel de escritorio un archivo que es con el que vamos a hacer esta acción. Para ello voy a abrir el Excel y te lo voy a mostrar a continuación. Este es el libro Excel que vamos a pasar a Dataverse. Y lo primero que voy a hacer es dar el formato tabla. Aquí ya lo tenemos. No sería estrictamente necesario. Vamos a dar a cancelar y vamos a hacerlo sin darle el formato tabla. El encabezado sería nombre y apellido, fecha, importe y en este caso pues de esos importes la, la sucursal o la tienda donde se han efectuado. Así que volvemos a la aplicación. El Excel hay que cerrarlo. Ya estamos aquí y en iniciar con datos, esta primera opción es cargar un archivo de Excel. Hago clic y me dice que seleccione el archivo con estos formatos en este botón, haciendo clic en este botón. Lo he seleccionado y mi escritorio lo está empezando a traer a Power Apps para convertir ese Excel en una tabla de database. En unos momentos aparecerá aquí. Bien, pues como comento, una vez terminado se cargaría la tabla de Dataverse en Power Apps y la tendríamos lista para trabajar. Bien, volvemos a Power Apps. Como está tardando demasiado, te lo voy a explicar con un artículo que tengo escrito. Así, cuando el archivo de Excel esté cargado, veremos en Power Apps una visualización previa de esa tabla de Excel y vamos a poder editar las propiedades de la tabla que se ha creado y también vamos a poder asignar permisos para poder trabajar con dichos datos de tabla. Una vez hecho esto y aprobado todo, también vamos a poder indicar distintas propiedades a cada una de las columnas y crear columnas nuevas, por supuesto. Aquí lo vamos viendo. Para finalmente, una vez terminado todo, pulsaremos en crear la app y estaremos listos para crearla. La tabla se habrá almacenado en este apartado con el resto de las tablas y podremos ver las aplicaciones en el listado correspondiente. Vamos cerrando y ahora quiero que te fijes que como estamos trabajando en la nube, en el navegador Edge, tengo aquí un icono que me abre o me muestra el asistente Copilot. Copilot es la inteligencia artificial integrada en Microsoft y tenemos aquí que podemos preguntarle al respecto de lo que estamos trabajando. Trabajar con Excel en Power Apps. Podemos hacer más elaborado el texto, pero para verlo rápidamente te
te lo indico así. Vemos que se pone a buscar y ahí tengo una serie de información para realizar esta tarea, además de una serie de enlaces para seguir aprendiendo. Pulsando en cada uno de ellos, por ejemplo, en esta sugerencia que pregunta sobre MacOS, Power Apps y Excel, vemos ahí que sí es posible con ciertas consideraciones a tener en cuenta. Pues bien, volvemos a la presentación para despedirme. Nada más. Muchas gracias por estar en mi sesión. Cualquier sugerencia, comentario, ampliación del tema, puedes contactarme en LinkedIn. Aquí tienes la manera de encontrarme. Y muchas gracias de nuevo a Excel Weekend y a la organización por invitarme y por realizar este evento. Y vamos a por el siguiente. Saludos.